Buenos días. Si Dios quiere, hoy te hablaré de las relaciones iglesia-estado y en particular algunos temas de derecho canónico. Y voy a leer entonces un artículo que está relacionado con todo esto, y en base a este artículo, bueno, se me ocurrió hacer una pequeña charlita, si Dios quiere, ¿no? Con la ayuda de Dios. Y antes de comenzar, quisiera aclararte que a veces tengo que hacer una aclaración respecto de uno de los videos anteriores. En uno de los últimos videos yo comenté que me refería un poco a los católicos, ¿no? Porque me sentía un poco frustrado respecto de la manera como a veces estamos todos en una gran ignorancia, los argentinos, como en otros países también, respecto de no conocer a los políticos, porque ellos no se dan a conocer, y además porque no explican bien sus propuestas, o no se les pregunta mucho. Y entonces los católicos también nos equivocamos mucho con el tema de las elecciones para presidente, etc. Y la aclaración que quiero hacerte es que, bueno, me refería a que en Argentina los católicos que votaron por Milei, ¿no?, el presidente actual, bueno, que quizás se habían equivocado. Me daba lástima que hayan votado así, porque el hombre se manifestaba claramente liberal y libertario, que es, digamos, uno de los opuestos, ¿no? Una de las ideologías más opuestas a la iglesia, a la religión católica. De todos modos, como este señor Javier Milei tenía unas propuestas que eran congruentes con la doctrina católica, bueno, es posible que muchos se hayan equivocado por eso mismo, porque parecía que se mostraba católico en algún aspecto, aunque él parece que quiere ser judío. Creo que la gente puede haberse sentido confundida, pero no quiero culpar a nadie, te quiero decir. En todo caso, lo que tengo que hacer es rezar por mi país para que se encamine bien, ¿no?, en política, económicamente, religiosamente, por sobre todas las cosas. Y eso, aclarar que, digamos, no quiero juzgar a nadie, simplemente quizás solicitar, ¿no?, a los argentinos que tengamos un poco más de estudio, ¿no?, y un poco más de conocimiento de los políticos. Y tal vez participar en los comentarios a las noticias, que son importantes, y ojalá que cuando comentemos las noticias que no seamos a veces como somos muchas veces, ¿no? Como he leído en los comentarios argentinos en las noticias de internet o en los periódicos, es increíble cómo hay un nivel grande de agresividad, ¿no?, verbal, y de tomar un poco con ironía las cosas, ¿no es cierto? De tal manera que no ayudan tanto. Si dijeran con sencillez, estoy enojado con esto, me parece que esto está mal, me parece que podrían tomar otra medida económica o no, o veo que este aspecto es bueno y el otro es muy malo, pero no. Es como que yo creo que, no sé, me parece adivinar que los argentinos nos sentimos muy frustrados y como que casi ya no creemos que sirva comentar algo, porque siempre todo va mal, siempre va mal en Argentina. La economía, la política, inclusive la religión no funciona bien en Argentina, me parece, o por lo menos en la práctica religiosa, ¿no? Y yo me propongo justamente también como católico mejorar cada día, si Dios quiere, ¿no?
pero tenemos que mejorar mucho en países argentinos, los argentinos. Y una característica también que tenemos los argentinos y también en otros países es la ingenuidad. Somos bastante ingenuos, nos creemos cualquier cosa que nos digan a veces los políticos. Yo mismo, con uno de estos presidentes últimos que tuvimos, que fue muy malo, me pareció que era bueno, increíble. Porque hacía promesas que digo, uy, si cumple esta promesa está buenísimo. Pero no, era toda una mentira total, ¿sí? Entonces hay que ser muy cuidadoso, muy cauteloso con los gobernantes, de todos los estamentos, ¿no? De todos los niveles, concejal, intendente, gobernador, presidente. Tenemos que ser muy estudiosos y tener mucho cuidado. Bueno, y a la medida que cada uno pueda involucrarse lo más que pueda, ¿no? Si puede ser político, si puede, digamos, pero yo al único, quizás te parece, digamos, muy exigente lo que digo, pero a los únicos que yo los animaría a participar en política es a un cristiano que tenga buenas ideas, que tenga ideas, que sea fiel a la doctrina católica y que sea honesto de verdad, porque si no, quizás me llevo el mismo chasco de siempre, ¿no? Así que, y me resultaba difícil encontrar un candidato a presidente que reúna las condiciones mínimas que tiene que tener un estadista, ¿sabes? Así que ya te digo, no quiero, digamos, así como cuando dije también, bueno, que hablando de la política, ¿no? Para contraer la inflación, bueno, dije como que parece todo esquizofrénico lo que hace el gobierno. A ver, no este gobierno, la conducta que se viene manteniendo desde hace muchos años, ¿comprendés? O sea, ya no sé casi cómo definirla, pero tengo que tener paciencia. Yo sé que tengo que tengo que rezar primero y tratar de explicar bien lo que me parece a mí, porque quizás no me explico bien, quizás no me entienden, o quizás parece que piensan que estoy equivocado, bueno, y podría estar también equivocado, pero la idea es continuar haciendo yo lo posible para ver si me hago comprender en algunos temas, que me parece que los tengo claros, humildemente lo digo, y bueno, y perseverar en esto, ¿no? Si Dios quiere. Bueno, con respecto al tema de hoy, acá tengo un artículo, ¿no? Publicado el 18 de noviembre de 2022. Bien, es una entrevista que se le realiza a un joven, ¿sí? No tan joven porque tiene ya un poco de historia como profesional, ahora te cuento. Bueno, este joven estaba por ser ordenado de diácono, porque había terminado los estudios del seminario, y al año siguiente iban a ordenar sacerdote, y de hecho ya estaba ordenado sacerdote porque esto fue en el 22, iban a ordenar sacerdote a fines del 2023, y ya es de Panamá, el joven, y seguro que está ordenado ya. Ahora, lo que pasa es que una entrevista a un joven que recién está terminando el seminario, pero es porque el hombre antes de entrar al seminario ya tenía una historia, ya tiene una carrera hecha en el sentido de que, acá cuenta, ¿no? Que este señor, Giancarlo Scandanedo, ¿sí? Bueno, cuenta que tiene experiencias profesionales de todo tipo, porque estudió Derecho, Ciencias Políticas, por lo tanto es abogado. Tiene un posgrado en negociación, todo en Panamá, ¿no? Tiene un máster con comunicación política y corporativa. Ha trabajado como abogado, es docente universitario, tengo entendido, fue, ¿no? Fue también presentador de televisión,
ha trabajado como servidor público y pasó unos años actuando en política. Además, formó parte del equipo responsable de organizar la Jornada Mundial de la Juventud, Panamá 2019. Bien. Y bueno, cuenta que va a ser ordenada en Roma en mayo de 23, como cuenta aquí, y va a presentar una tesis doctoral, ¿no? En Derecho Canónico por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, Roma. El derecho humano a la educación integral y la enseñanza de la religión en Panamá. Bueno, comienzan las preguntas entonces. ¿Cómo has llegado a saber sobre la necesidad de enfrentar este tema, ¿no? El tema que es el derecho humano a la educación integral, la enseñanza de religión y el derecho canónico, ¿no? Como parte, ¿no? integral de cómo debe estar organizado la normativa, ¿no? Respecto a la educación integral y a la enseñanza de religión en Panamá. Bien, como dije, ¿cómo ha llegado a saber sobre la necesidad de enfrentar este tema? Bueno, él dice, en 2017 yo comencé a estudiar en la universidad y tuve que presentar un trabajo sobre la aplicación de los cánones 804 y 805 en mi país. ¿Sí? Yo acá tengo, te lo puedo leer, los cánones 804 y 805, relativos a la enseñanza y educación religiosa católica y al nombramiento, aprobación y remoción de profesores de religión. Bueno, a ver, yo te habré comentado, o por lo menos en algún video creo que lo dije, que ¿por qué este hombre dice aprobación y remoción de profesores de religión? Bueno, porque hay una costumbre, ¿no? Y esa costumbre la tuvimos también en Argentina, algunos años, en Europa también, la tienen todavía, varios países, y consiste, y en otros continentes también parecería que hay, bueno, porque es una manera, ¿cómo diría? Es no sé decir un modus vivendi, ¿no? De la iglesia, de cómo actúa. Con respecto a la enseñanza de la religión. Y te habré comentado también que no conviene que en las escuelas públicas, porque acá se refiere principalmente a los profesores de religión en escuelas públicas, ¿sabes? Bueno, generalmente la normativa es así. En las escuelas públicas se enseña una hora de religión por semana, suponete, ¿no? Una o 2 horas por semana se enseña religión. En un acuerdo con la Iglesia Católica. Entonces el obispo tiene permiso para nombrar a los profesores de religión y él puede determinar que lo destituyan, que cesen su tarea si ve que no es muy, digamos, idóneo. Y entonces, y también nos nombra, puede pedir que cesen en su tarea por algún motivo, o sea que él puede disponer, ¿sí? Para contratarlos y para dejar de contratarlos. Y es un sistema que ya viene no dando ningún resultado muy bueno en Europa, ¿sí? Al contrario, muchos papás están enojados con ese sistema, por el hecho que a veces segregaban a los chicos que no tenían religión, entonces no hay una manera buena de resolver el problema, ¿no? Bien, yo estoy haciendo todo este comentario largo, ¿no? por este parrafito que leí, pero bueno, espero poder llegar a terminar el artículo y darle forma un poco a lo que te digo, ¿no? Y bueno,
este seminarista en aquel entonces tenía que estudiar los cánones 804 y 805, que dicen lo siguiente, a ver. El 804 dice, depende de la autoridad de la Iglesia la enseñanza y educación religiosa católica que se imparte en cualquiera escuelas o se lleva a cabo en los diversos medios de comunicación social. A ver, voy a despacio porque no puedo, si no, no me vas a entender nada. Te voy explicando esto. La Iglesia Católica es la responsable de la enseñanza y educación religiosa católica que se imparte en cualquier escuela, pública o privada, que es lo que se refiere, ¿sabes? Bueno, de hecho, en las públicas sucede que hay profesores, como te digo, que muchas veces no están bien preparados, que además, como la clase de religión no es religión pura, porque dicen que este mismo sacerdote dice que explica más luego una respuesta, que no es, digamos, enseñanza de catecismo. Entonces no es religión pura, sino religión en sí misma. Y por lo tanto es un poco, ¿cómo diría? A ver, como que no es ni fu ni fa, un poquito en cierta manera, ¿no? Porque claro, algo le dan historia de la religión, le comentan sobre las religiones, sobre la religión católica, y entonces se corre el peligro inclusive de que si el profesor le da precisamente una norma católica, un mandamiento católico, bueno, un chico se podía enojar y hacerle juicio al profesor, como sucedió más de una vez, ¿no? Entonces, bueno, los papás, digo, del chico, ¿sí? En fin, yo estoy pintando un panorama desalentador de lo que dicen los cánones, ¿no? Pero bueno, yo te digo lo que me parece, ¿no? Te lo dejo para que vos lo pienses, si querés leerlo y vos podés tener tu opinión, ¿sí? Entonces dice, corresponde también a la Conferencia Episcopal dar normas generales sobre esta actividad, etc. El párrafo 2 del 804 dice: el ordinario lugar dentro de su diócesis tienen derecho de nombrar y aprobar los profesores de religión. Lo mismo que dije antes, aparentemente, ¿no? En el párrafo 1. Así como de remover y exigir que sean removidos cuando así lo requiera la razón de religión o moral, ¿sí? Bueno, esto sucede en muchas escuelas públicas en muchos países de Europa, varios por lo menos, en algún país de Argentina también, de América Latina también, y no sé dónde más, pero no son pocos los países, ¿sabes? Y desde hace muchísimo tiempo. Bueno, el 805, así leo todo, ¿no? Y después... No, discúlpame, el 805 decía que el obispo tiene el derecho de nombrar, así que ya dije todo, ¿no? Bueno, el párrafo del 804 decía que, en realidad, que los profesores tienen que destacarse por su recta doctrina, por el testimonio de vida cristiana y por su actitud pedagógica, ¿sí? Aptitud para enseñar, testimonio de vida cristiana, predicar o enseñar la recta doctrina católica. Ahora fíjate cómo el párrafo 2 está hablando concretamente de la religión católica, ¿no? Porque la recta doctrina se refiere a la católica, al obispo. Porque hay ya una contradicción, que te la podía decir después, pero te la voy diciendo ahora, ya apenas comienzo, ¿no? Hay una gran contradicción porque la iglesia, por una parte, la iglesia representada por los obispos en este caso, ¿no? Como muchas veces, los obispos le piden que se le enseñe religión al chico, pero al mismo tiempo reconocen que no se le puede dar religión católica específicamente. Entonces hay un obstáculo insalvable por el hecho de que si enseñan religión católica pura, bueno, entonces pueden tener inconvenientes. Y si no enseñan, bueno, va a ser una enseñanza light, como
como a veces digo, ¿no? Que no profundiza, no tiene mucha influencia grande en los chicos. Y quién sabe si a veces el profesor no es alguien que, digamos, esté bien, tenga una adhesión grande, ¿no?, a la verdadera doctrina católica, en tiempos como ahora que estamos viviendo, que hay muchísima confusión, que parte de muchos miembros de la jerarquía muchas veces. No es que se les ocurra a los laicos, ¿viste? Porque no son pocos los clérigos que no enseñan correctamente la doctrina católica, y entonces los laicos se confunden y pueden hacer más lío todavía, ¿no? Cuando enseñan algo, o cuando opinan, ¿no? Por lo tanto, es un problema muy grande el tema de los profesores de religión. Y no sé si tiene que ver con el tema pero lo que te digo, pero es tan importante la importancia de creer en la verdadera religión y creer en la ortodoxia verdadera, ¿no? Que no sea, digamos, tenemos que ser ortodoxos, ¿no?, con la verdad, pero en cada profesión, ¿no es cierto? Es decir, si alguien es ingeniero, economista, médico, ingeniero agrónomo, abogado, tiene que conocer bien la doctrina católica para poder ser un buen abogado, un buen médico, un buen ingeniero, porque si no puede hacer muchísimo daño, ¿viste? Pero muchísimo. Bien. Por lo tanto, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que la religión en la escuela es pública, es muy difícil de concretarla, salvo que haya, ¿viste?, una situación muy excepcional en la cual, digamos, en un pueblo católico, suponente del país, de algún lugar, que son casi todos católicos, y aceptan de pronto que vaya un sacerdote a dar una charla una vez por semana, y de religión católica, bien, pero aún así es difícil de concretar. Yo no quiero descartar la posibilidad, porque lo que siempre va a ser bueno, ideal, pero no pensar que hay que imponerlo con una ley, ¿viste? Tiene que estar todo consensuado, pero infinitamente consensuado. Aún así, no es el deber primario que tiene un sacerdote ir a enseñar a la escuela, porque lo ideal sería que sea un cura que vaya a la escuela. Pero también lo ideal es que el sacerdote enseñe en la parroquia, ¿no te parece? O que enseñe la religión en una escuela católica, ¿sabes? Y que esa escuela católica tenga una plena independencia del poder del gobierno civil, ¿entendés? Que los gobiernos terrenales, el presidente, el vicepresidente, los legisladores, las leyes, que nadie pueda ir a decirle al profesor, a la escuela, al director, qué tiene que enseñar y cómo tiene que enseñarlo, ¿viste? Entonces, ¿cuál es el resultante de esto? ¿Qué es lo que qué es lo que te permite ser completamente independiente? ¿Y cuál es la condición sine qua non para que eso suceda? Que no tenga ningún deber moral ante el gobierno ni monetario, o sea, que no le debas nada al gobierno, que no tengas que deber ningún favor, o porque te da subsidios, o porque no te cobra los impuestos prediales, ¿sí?, o porque le paga a tus profesores, ¿sí?, o porque te hace una desgravación impositiva en la matrícula de los chicos cuando pagan. Nada, que no haya nada de influencia, de subsidio, de beneficio, de nada, ¿viste? De modo que la Iglesia tiene completísima libertad para enseñar la sana doctrina católica. Y el otro ideal sería mucho más importante todavía, que no es un ideal. Y si es un ideal, sería un ideal necesarísimo, ¿viste? Necesario y para ahora. Y también para ayer era importante este ideal. El ideal que consiste en que en la escuela primaria, secundaria y universitaria, al joven o al niño se le enseñe la doctrina católica por medio de varias materias, distribuida en varias materias de teología, de historia de la iglesia, de liturgia, ¿sí?
de la vida de los santos, que es apasionante, especialmente para los niños, de liturgia, bueno, de patrística inclusive. La patrística a mí me asustaba, no digo que me asustaba, pero digo, ¿qué era eso cuando era jovencito, no? Cuando era adolescente, patrística. La patrística es simplemente un librito que puede ser chico o grande, y que te explica los pensamientos de los grandes santos, como por ejemplo San Ambrosio, San Agustín, ¿viste? Eran padres de la iglesia, y escribían maravillosamente bien. Y entonces escribían de una manera sencilla. Un niño pequeño puede entender lo que enseñaba San Agustín y San Ambrosio, aunque parezca mentira, ¿no? Y todos los santos, porque no había ningún santo que escribiera como esos filósofos que escriben libros, ¿viste? Por los cuales vos pensás que se hace filosofía cuando el que habla no sabe lo que habla, y el que escucha no sabe lo que escucha, ¿no? No es como esos libros de filosofía intrincadísimos y rarísimos y dificilísimos, insoportables. A mí me resulta insoportable leer algunos libros de filosofía que empezaba y no lo dejaba, ¿no? Excepto uno simple, chiquitito, de Jacques Maritain, ¿no? Introducción a la filosofía. Lo demás era difícil encontrar algo así, digamos, que sea sencillo, ¿no? Que no te compliquen la vida con temas que por lo demás no son tan importantes. No hace falta que uno tenga que pasarse la vida leyendo miles de páginas de filosofía, de filósofos que hablan de cuestiones que no te ayudan. Uno tiene que como católico, tiene que leer todo lo que la filosofía le ayuda a encontrar la verdad, ¿no? Que lo lleve a entender la verdad eterna, ¿no? Porque por medio de la filosofía vos descubrís que Dios existe, por razonamientos filosóficos. Y bueno, una vez a veces la filosofía te ayuda muchísimo para entender también la teología, tengo entendido, ¿no? De todos modos no hace falta hacer estudios profundísimos de filosofía. Y entonces por eso te digo, yo ahora me aparté un poco del tema te quise decir que los niños necesitan, ¿cómo te diría? Apasionadamente necesitan los chicos, aunque no lo noten. Los niños desde muy pequeños, desde el jardín te digo yo, tienen una necesidad muy grande de la religión. Y lo que tiene la religión es que se le puede explicar a los más pequeños de los más pequeños, ¿entendés? Y después sí, vas enseñando, a medida que van creciendo, le vas dando más, digamos, un alimento más sólido, por así decir, ¿no? Pero digamos, yo diría que inclusive la enseñanza de teología no es, ¿cómo te diría?, tan tediosa como podrían parecer algunas materias, la biología, la física. Bueno, por supuesto que yo terminé amando muchas materias de secundaria, ¿no? La física, porque es increíble, ¿no? Como lo admirable que son la ciencia liberal, no sé si le dicen así, ¿no? Bueno, la matemática, la física, la biología, la historia, es apasionante, ¿viste? Todo. Pero la religión no es menos que todo eso, al contrario, estudiar la teología es como estudiar una historia. Y que tiene muchas veces, y que tiene algo de novela, que tiene algo de teatro, que tiene algo de drama, que tiene algo de comedia. Es increíble, ¿no? La religión. Lo fascinante que puede resultar a los chicos. Pero no puedes dejar al chico solamente con una hora por semana. ¿Comprendes? No puedes enseñar religión una hora por semana. La religión es un modo de vida que exige que uno le dedique todos los días un buen tiempo, ¿no? Y muchos católicos estamos con déficits, ¿no? Del tiempo dedicado a la religión, a la oración, ¿no? A los sacramentos, al estudio un poquito de la teología. Es importante que el chico cambie la vida, para él la escuela sea un cambio de vida cada día, ¿entiendes? Ahora, está bien, yo te digo todo esto como si estuviera soñando, podés pensar que estoy soñando, ¿no? Pero
me parece importante. Lo que ocurre es que estamos en una época en la cual quizás digo, los sacerdotes, muchos no están recibiendo en el seminario, donde se forman los sacerdotes, una enseñanza profunda de la religión, ¿no? Te lo digo para que lo pienses, a ver si no te parece lo mismo que a mí, ¿no es cierto? De todas maneras, siempre van a haber, ¿no?, estudiantes de seminario donde se forman los sacerdotes que, bueno, se consagran al estudio, trabajan con profesores, estudian y estudian y estudian y estudian mucho. Y también se dedican a estudiar la historia, la doctrina oficial de la Iglesia. Y bueno, eso es lo que necesitamos, ¿viste? Sacerdotes bien preparados, ante todo, para que puedan dar todas estas charlas que yo te digo, todas estas lecciones a los chicos en la escuela primaria, secundaria, universitaria, y que por lo menos que haya una escuela primaria, una escuela secundaria, una escuela universitaria, en la que el chico desde que tiene 5 años hasta que tiene mucho más de 20, bueno, pues que vaya teniendo una formación tal que cuando se recibe de ingeniero, abogado, economista, lo que sea, que a la vez tenga una buena formación profesional teológica, que la fue adquiriendo casi sin darse cuenta, ¿viste? Porque no se trata de formar solamente profesionales. Se trata de formar profesionales que transformen la sociedad en una sociedad nueva. Bueno, quizás ahora después te leo otro, digamos, algunos cánones referentes a la educación, ¿no? Bien, volviendo a la entrevista. Yo te había dicho que el sacerdote decía que, bueno, si tenía que estudiar los cánones, como te dije, y bueno, él podía, digamos, responder también a la pregunta, decía que, primeramente, quería decir que el hecho de la cordial relación Iglesia-Estado en el ámbito educativo, ¿no?, que había una relación cordial Iglesia-Estado, y que dicha relación no está fundamentada en un concordato o acuerdo. Acá viste también algo para que yo te hablaría un buen rato, ¿no?, de esto. ¿Por qué? Porque, por una parte, viste, la relación, a veces yo, inclusive, a una relación cordial Iglesia-Estado le tengo un poco de miedo, pero siempre tiene que ser cordial, solo que bien entendido esa relación, ¿no? Y que no está fundamentada esa relación, si es cordial o no, en un concordato o acuerdo, ¿sabes? Pero vemos, ¿qué quiso decir con un concordato o acuerdo? ¿Por qué se refiere el joven a un concordato o acuerdo? Bueno, ahora lo vamos a entender mejor, porque dice, por la ausencia de un acuerdo en el ámbito educativo, existía un interesante campo de investigación y la posibilidad de aportar un grano de arena sobre esta temática en Panamá. Por eso se decidió a estudiar el tema para la tesis doctoral.
como que este hombre estaría de acuerdo con que haya un concordato o un acuerdo, que es casi lo mismo, no es lo mismo, con un acuerdo, digamos, es lo que se usaba muchas veces. Ahora no hay tantos concordatos últimamente, creo que ya no hay, prácticamente no hay concordatos que se están firmando, me parece. Entonces dice, lo hablé sí con el arzobispo Ulloa, que me animó a profundizar el tema, ¿no? De los concordatos y de acuerdos, ¿no? Que parecería que quisiese que se hiciera un concordato. Pero bueno, yo hablé de los concordatos y dije que, en mi opinión, que no son nada convenientes, en tanto y en cuanto se incluyan, ¿sí? Normativas que tienen que ver con beneficios económicos para la Iglesia Católica, de cualquier tipo. ¿Comprendes? Y le preguntan, bueno, le siguen preguntando, ¿cuáles son los puntos clave para asegurar el derecho a la enseñanza de la religión en su país? ¿Qué solución plantean? A ver, le preguntan, ¿no? Repito la pregunta. ¿Qué es lo que asegura el derecho a la enseñanza de la religión? ¿Cómo se hace para asegurar el derecho a la enseñanza? Y yo ya intuía mientras iba leyendo el artículo que asegurar el derecho a la enseñanza de religión tiene que ver justamente con o que la escuela tenga que tener profesores nombrados por el obispo, lo cual ya dije que es una gran inconveniencia y es una pérdida de dinero y es totalmente, digamos, injusto inclusive, porque se utiliza dinero del Estado para pagar a un profesor católico, ¿no? Porque el obispo elige a un católico, ¿sí? O también el derecho a la enseñanza, bueno, quizás se refiere a que la escuela tendría que estar subsidiada, ¿sí? Por el gobierno, de alguna manera, o que le pague a los profesores, o que le dé una cantidad de dinero, millones para los gastos de la escuela. Pero bien, dice, y continúa, ahora continúa, empieza a leer la respuesta, ¿sí? El sacerdote. El respeto al derecho internacional y a la Constitución panameña son los puntos clave para asegurar el derecho a la enseñanza católica, ¿no? Se refiere a la católica, religión. Sea cual fuere la religión, también dice, claro, para cualquier religión, porque como queremos que haya libertad para enseñar religión católica, bueno, aceptamos que se enseñe otras religiones, lo cual es una contradicción inmensa, ¿viste? Ya he comentado que, y no soy el único, hubo mucha gente que comentó que no tiene sentido enseñarle a un chico religión católica y enseñarle a la vez otra religión que diga lo contrario de la religión católica. Y otra que dice, no dice lo contrario a esta, pero no, que agarra un poco de esta, un poco de la otra. Pero entonces, ¿en qué quedamos, no es cierto? ¿Para qué sirve entonces eso de enseñar varias doctrinas, las cuales una puede ser también inclusive, hay religiones que alientan el terrorismo, ¿no? Es así, alguna que otra, ¿sí? Y dice, y que por iniciativa de los padres de familia se solicite su enseñanza en colegios públicos, ¿ves? O sea, acá volvemos, ¿sabes a dónde volvemos? Acá con esto, a lo que yo ya te comenté, que es el origen, un poquito el origen de toda esta serie de normas, de leyes, según las cuales el Estado subsidia la educación, subsidia la Iglesia Católica por este motivo, por el otro, y bueno, concretamente con la educación también, ¿no? Con mucho dinero. Cuando me referí a la encíclica Divini Ilius Magistri, del 29 de diciembre, del 31 de diciembre de 1929. ¿Sí? Pío XI, que es el autor de esta encíclica, ¿no? Bueno, muchas veces las encíclicas son escritas por algunos laicos inclusive, o sacerdotes, que
bueno, después el Papa la firma y hace modificaciones o no, pero con mucha ayuda la realiza, ¿cierto? Y entonces estoy buscando acá el párrafo donde dice, por ejemplo, la Divini Ilius Magistri, en un párrafo de esa encíclica, el Estado puede y debe resolver el problema educativo con mayor prudencia y facilidad. Puede resolver el problema educativo, resuelve el problema educativo con más prudencia, buenísimo, y con más prudencia y facilidad. ¿Ves? Estaría buenísimo si es así. Y dice, si deja libre y favorece y sostiene con subsidios públicos la iniciativa y la labor privada de la Iglesia y de las familias. La posibilidad de esta política educativa, satisfactoria para las familias y sumamente provechosa para la enseñanza y la tranquilidad pública, bueno, parece que son todas virtudes, ¿no? Que está todo maravilloso. Lo que ocurre es que, bueno, y dice, está comprobada, ¿no? Fíjate, empiezo de vuelta. La posibilidad de esta política educativa, satisfactoria para las familias y sumamente provechosa para la enseñanza y la tranquilidad pública, está comprobada por la experiencia de varias naciones, en las cuales, a pesar de la diversidad de confesiones religiosas, los planes de enseñanza de las escuelas respetan enteramente los derechos educativos de las familias, no solo en lo concerniente a la enseñanza, pues existe una escuela católica para los alumnos católicos, sino también en todo lo relativo a una justa y recta ayuda financiera del Estado a cada una de las escuelas escogidas por las familias. Bien, o sea que quiere decir que el hecho de que los padres, un grupo de padres en una ciudad, en una provincia, en un país, o miles de grupos de padres, ¿no? Eligen un tipo de educación católica, en este caso, específico, ¿no? Que estamos estudiando, y entonces el Estado tiene que subsidiar a la escuela que tú quieres, ¿sí? Para tus hijos. La enseñanza católica, bueno, el chico tiene que tener no solamente una escuela que dé enseñanza católica, sino que también el Estado le pague a los profesores. De hecho, no es que el Estado dice, viste, construye una escuela para los padres que deciden que quieren para sus hijos religión católica. No, en la misma escuela pública se organizó de esta manera, ¿no? Digamos, establecen una hora, 2 horas de clase de religión por semana y el profesor es elegido por el obispo, porque ese es el acuerdo que hicieron, ¿entendés? Lo cual no está bien, no es práctico y no resultó práctico nunca. Nunca resultó práctico, siempre tuvo oposición y la va a tener siempre si siguen así, porque no es el ideal, ¿no es cierto? El ideal, ya lo dije, que el alumno se ha enseñado, el niño, el joven, que reciba el catecismo inclusive, directamente de un sacerdote. ¿Sí? O de una monja muy preparada, ¿entendés? Que esté muy bien preparada y que no sea modernista, o sea, que se le da por cambiar un poco la doctrina, enseñarla a su gusto, ¿no es cierto? Ni a la monja, ni al monje, ni al cura, ni a nadie, ¿no? Por eso te digo que, digamos, es imposible por empezar lo que propone acá el Papa, ¿no? Que vaya a una escuela para judíos, una escuela para islámicos, o sea, no es tan sencillo. Y no se pudo comprobar, no sé cuáles son, que alguien, digamos, explique si conoce cuáles son, a ver, esa experiencia que dice que se dio el Papa de Pío XI, decía que está comprobada por la experiencia de varias naciones en las cuales, a pesar de la diversidad de confesiones religiosas, había varias religiones, los planes de enseñanza de las escuelas representan enteramente los derechos educativos de las familias. Es un poco, me parece, imposible, ¿no? Del todo.
porque además, digamos que el Estado no tiene la función de formar, de dar, digamos, ni siquiera de tener una escuela disponible para una religión. Como sucede, por ejemplo, en Hungría, que el Estado o las municipalidades tienen una escuela pública, bueno, le dicen a la religión católica, le dicen a los clérigos, miren, tienen esta escuela municipal que es del Estado, ustedes tomen esta escuela y aquí enseñen como si fuera de ustedes la escuela. Y le enseñan, le dan enseñanza católica como ustedes se les antoje, ¿no? Y respetan, por supuesto, el plan de estudio, ¿no? Como lo demás la escuela estatal. Ahora bien, no es lo mejor, de ninguna manera, ¿no? Lo importante, lo mejor sería que la iglesia tenga ¿sí? Sus escuelas, ¿sí? De cada una de las cuales pagó el terreno, pagó la construcción, ¿sí? Le paga al personal, ¿sí? Y bueno, ahora bien, si bien no es, digamos, cuesta dinero crear una escuela católica, esas escuelas católicas grandes, maravillosas que existieron y que existen todavía, algunas que tienen media manzana, una manzana entera, esas escuelas existieron en el mundo y eran gratuitas, ¿entendés? Me refiero a las escuelas de San José de Calasanz, que hace varios siglos comenzó con su orden religiosa, dando educación a los niños pobres especialmente, y no les cobraba un centavo, y sin embargo el hombre conseguía los edificios, conseguía todo, y no tenía que ir al gobierno a pedirle. Si lo hicieron en algún momento se habrán equivocado, ¿viste? Los sucesores de San José de Calasanz, o los sucesores de San Juan Bautista, San Juan de la Salle, Juan Bautista de la Salle. Hubo muchos santos, ¿no? Tenés a Don Bosco, tenés a muchas monjas que fundaron congregaciones dedicadas a la educación cristiana, y de hecho hay muchas escuelas que son conducidas por monjas. Pero, ¿sabes qué ocurre? Que a mí me parece que tenemos que rescatar, tenemos que tener muy en cuenta, no solamente la escuela católica posible, de que sea posible de mantener por los laicos, porque quiero trascender el hecho de que la escuela la mantengan los papás de los chicos, porque tiene que haber una conciencia en la Iglesia Católica, tendría que haber, me parece a mí, de que es todo el laicado, ¿no es cierto? Toda la comunidad católica de un país o una provincia, la que podría colaborar para que haya una escuela por lo menos, en la que se enseñe lo que de esta manera que yo te digo, con mucha materia de teología desde los 5 años de edad, ¿sabes? Hasta que termine la universidad y todos los posgrados que tenga que terminar. Entonces, la escuela, digamos, ¿qué deducís entonces de todo lo que yo te digo? Que la escuela no podía ser para muchos chicos, la católica. Y no importa, porque tendría que haber una escuela del Estado, ¿sí? En la cual el gobierno pone toda la ficha que se pueda, la comunidad se ocupa de mejorar esa escuela católica, esa escuela pública, de vigilar que al chico no le transmitan ideologías extrañas, como ahora está sucediendo ahora en el siglo XXI, que en el siglo pasado casi no, en todo el siglo no pasó casi. Y entonces, si vos tenés una escuela católica de líderes, porque toda la escuela católica, cuando es una escuela que enseña con apasionamiento, con celo apostólico, con mucha seriedad, ¿no? Que le toman a los chicos un examen antes de entrar a la escuela, ¿sí? Antes de cada año, si es necesario. Y que el universitario que estudia en una universidad católica, bueno, que se sepa que está bien convencido de la doctrina católica, que tiene buenos conocimientos y que está dispuesto a adquirir un conocimiento profesional de la teología,
de manera tal que cuando sea líder en cualquier área, en cualquier lugar del gobierno o cualquier institución, cívica o privada, el hombre va a ser perfecto en su manera de trabajar y va a ser honesto. Y decime, ¿cuánto cuesta un hombre honesto? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto se pagaría por un hombre honesto? Vale mucho, ¿no es cierto? Un legislador honesto, un diputado, un senador, un concejal, un gobernador, un intendente, un presidente, ¿cuánto vale? Por eso, digamos, la educación católica tiene que ser para todos y en algún aspecto no para todos, o sea, para todos los que puedan, digamos, formarse en esas escuelas. Lo cual no quiere decir que si no vas a esa escuela de élite, porque es una escuela de élite sería, pero no por el dinero, por supuesto, ¿no? No quiere decir que no puedas llegar a ser un papa de la Iglesia Católica, como hubo tantos, varios, muchos quizás, papas que eran hijos de campesinos, que no, fueron ignorantes hasta una determinada edad, que recién se formaron en la teología tarde, ¿no? Y con ayuda de la Iglesia, claro. O sea, no es óbice para que todos los que no van a esa escuela de élite no puedan formarse y llegar a ser grandes políticos, economistas, profesionales, médicos, ingenieros, abogados. O sea, entonces, viste, por una parte, mejorar todo lo público y que la Iglesia Católica tome, los clérigos tomen en serio, tomen a pecho la enseñanza de la doctrina a los jóvenes, a los niños, ¿sabes? Mirá, yo no pensaba, digamos, extenderme tanto con la respuesta, comentando lo que dice este sacerdote, pero vos sabés que, por ejemplo, simplemente aclararte que cuando acá el Papa dice que está comprobado por la experiencia de varias naciones, también lo había dicho acá, a ver, en esta página que había leído, lo había dicho otra vez eso, ¿no? Que se ha comprobado por la experiencia, decía otro lugar, de otras de las naciones que implementaron esa, digamos, ese sistema, ¿no? De los subsidios. Porque mira, acá mismo en la Divini Inus Magistri, tengo que aclararte porque pienso que es fundamental que te lo diga, que es maravillosa. Esta encíclica tiene, ¿cómo te diría?, mucha dulzura espiritual cuando se refiere a cómo debe ser la educación católica, cómo tiene que enseñarse, los profesores que tienen que estar bien formados, que en la escuela tiene que haber un ambiente de cristiandad, ¿sí? Tiene que estar imbuido de catolicidad, los directores, las secretarias, los maestros, los preceptores, todos tienen que estar en un ambiente bien católico, sentirse. Entonces, por eso te digo que, a ver, que me parece buena la encíclica, pero lo que ocurre es que se filtra por ahí, los malos espíritus se filtran, se pueden filtrar y hacer un daño, pero o sea que terrible el daño que puede hacer, y que hizo este párrafo del Papa. Mirá, acá por ejemplo, en un subtítulo, ¿a quién pertenece la misión educadora, ¿no?, de la Divini Ilios Magistri? La educación no es una obra de los individuos, es una obra de la sociedad. Ahora bien, tres son las sociedades necesarias dispuestas armónicamente, unidas por Dios, en el seno de las cuales el hombre se forma: la sociedad de orden natural, la familia y el Estado, ¿sí? Ahora, antes de eso decía que ¿a quién pertenece la misión de educar? ¿Cuál es el sujeto de la educación? ¿Cuáles son las circunstancias necesarias del ambiente? ¿Cuál es el fin?
y la forma propia de la educación cristiana según el orden establecido por Dios. O sea, ¿cuál es el sujeto de la educación? Bueno, los católicos, los niños y jóvenes católicos, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las circunstancias necesarias del ambiente? Bueno, ya lo dijimos, tiene que ser un ambiente católico, tiene que ser una escuela católica, tienen que tener profesores católicos, en fin, todo eso. ¿Y cuál es el fin y la forma propia de la educación cristiana? Bueno, el fin es que salga un líder de ahí, un líder cristiano. Porque todo el buen cristiano también es líder, ¿no? Sin darse cuenta. Es decir, que salgan hombres íntegros, ¿no? Me pareció leer una vez que en un libro sobre gerencia, ¿no?, de empresas, que el autor decía que una característica esencial del gerente es la integridad, ¿no? Me parece que decía así. Bueno, la propia educación, el fin y la forma de la educación, según el orden establecido por Dios en la economía de supervivencia. Bueno, ves, la forma no tendría que ser que haya un profesor de educación, digamos, de religión en la escuela secundaria o primaria, porque siempre crea fricciones. Lo he visto toda mi vida, ¿no? El hecho, yo creo que algunas cosas que conozco, que entiendo, que me parece entender de la religión, inclusive cuando hablo de economía, pienso que, a veces pienso, disculpame a ver si sirve para algo, ¿no? Como ese dicho de Argentina, ¿no? Que el zorro sabe por zorro, pero más sabe por viejo, ¿no? Entonces a veces los jóvenes, viste, por más que estudien mucho, hay una formación que te da la vida, ¿no? Que es importante capitalizarla también, no tenerla en cuenta. O sea que, si vos le quitas los subsidios, ese párrafo de que el Estado tiene que ayudar, todo lo demás está perfecto. Y es lo que realmente estamos esperando en el mundo que se realice, ¿no? Que yo mismo tengo que realizarlo en alguna medida, colaborar, ¿no?, a la formación católica de alguna manera, ¿no? Porque no hace falta del Estado para nada, no se necesita del Estado para nada, ¿entendés? Y va a ser realmente admirable el momento en el que en el mundo descubramos que cuando nosotros nos entreguemos apasionadamente a predicar el Evangelio, a enseñar la doctrina católica, la iglesia va a brillar como nunca lo vimos. Bueno, continúo con la entrevista. ¿Qué importancia tiene la enseñanza de la religión en colegios públicos? En este caso de Panamá, ¿no decía? Bueno, es una materia que por mandato constitucional se debe impartir en todos los colegios públicos. El artículo 107 de la Constitución panameña establece que la religión católica se enseñará en las escuelas públicas, pero asimismo especifica que su aprendizaje y la asistencia a los cultos religiosos no serán obligatorios cuando lo soliciten los padres o tutores de los alumnos. Bueno, más simple, a ver, te lo hago.
en todos los colegios públicos tienen que impartir, y se está impartiendo todavía, si no me equivoco, la religión, ¿sí? El artículo 107. Yo leí y dice que sí, que la Constitución panameña establece, ¿sí?, se debe enseñar en la escuela pública. Y bueno, yo no le, creo que no estoy seguro de todo realmente, te digo, pero creo que es como el sistema de todos los países que tiene, que la mayoría de países que tienen enseñanza de religión. Y bueno, que el obispo nombra a los profesores y todo eso. Y te digo que no, no puede dar buenos resultados, ¿viste? ¿Entendés? Que ves que el padre tiene que estar aclarando, mire, mi hijo no quiere esta enseñanza, no se ve muy bien, eso no se entiende, ¿viste? De hecho, yo creo que no falta mucho para que ya no haya en las escuelas esta costumbre, ¿sabes? Ya no haya. En Polonia hay mucha, digamos, resistencia, cada vez son menos los chicos que aceptan la religión, los padres que aceptan la religión para sus hijos. En Hungría un poco pasa lo mismo. No está dando tantos buenos frutos como hubiera podido dar, ¿sabes? Va, si fuera, digo, como una escuela católica, supongamos, que se enseña religión. Lo que sí, una vez leí, y esto creo que debo aclararlo siempre cuando hablo de estas cosas, hay una experiencia que tiene en Estados Unidos, en las escuelas públicas, que fue extraordinaria. Lograron, ¿no?, ponerse de acuerdo en Estados Unidos con las escuelas, el gobierno con las escuelas públicas y la religión, de que se realice una oración en la cual los chicos se dirigen a Dios y no nombran a Jesús, ¿no? Se dirigen a Dios y le dan gracias por esta jornada, por esta aventura de estudiar este día, de estudiar, y te pedimos que nos des confianza, fe, que pongas, digamos, armonía en todo lo que hacemos. Una oración que era universal, estaba buenísima. Hasta que hubo una familia, no sé si en la década del 50, 60 o 70, no me acuerdo, una familia, impugnó esa oración. Entonces en la Cámara de Jueces, no sé de dónde, dijo no. Y bueno, dejaron de tener esa oración, que era extraordinario, era buenísimo. ¿Ves? O sea, es bueno que haya oración en la escuela. ¿Sí? Pero ya te digo, siempre con mucha... Pero eso era una oracioncita de pocos renglones, era todo lo que se realizaba. Pero parece mentira cómo influía, ¿no?, en los niños. Porque dicen que cuando no está la religión, digamos, en las escuelas, principalmente las católicas, ¿no?, entonces aparece la violencia en la sociedad, porque o somos católicos o somos violentos, ¿no?, en cierta manera. De alguna manera, digo, no quiero exagerar. Entonces, estaba hablando de la Constitución panameña, ¿no? El periodista le dice a continuación, ¿no sería más congruo, no sería más, digamos, necesario, con el carácter secular del Estado, dejar la enseñanza de religión a los ambientes y llevarla a los ambientes extracurriculares, es decir, después de horario, ¿no?, enseñar en materia de religión? ¿Esto no sería también más eficaz? Y bueno, pero acá viene el cura que estaba por ordenarse. Dice, tengamos en cuenta que la enseñanza de religión en las escuelas, sean estas públicas o privadas,
no es sinónimo de catequesis. Fíjate que se refiere también a las privadas, que no es sinónimo de catequesis. ¿Te das cuenta? Vos fijate, acá el hombre parece estar refiriéndose sin darse cuenta, ¿no? Indirectamente, cuando dice que, a ver, entendeme bien, a ver, la enseñanza de la religión en las escuelas, sean estas públicas o privadas, esta enseñanza de la religión no es sinónimo de catequesis. Yo pensé que se refería, porque ahora me di cuenta, antes lo había leído y no me di cuenta. Yo pensé que se refería solamente a escuelas públicas, que aclaraba esto para la escuela pública, que no es enseñanza de catecismo. No te preocupes, no. No, es religión en general. Ahora, pero también dice privadas, sean públicas o privadas, no es sinónimo de catequesis. O sea, ¿pero por qué dijo que no es sinónimo de catequesis en la privada? Porque muchas escuelas privadas están subsidiadas. Y los niños que van a la escuela católica privada, una buena proporción de ellos no son católicos. Y los que son católicos no sé, a ver, ¿cómo te digo? No se desviven por tener catecismo, ¿viste? Y si lo tuvieran, no le dan la importancia verdaderamente que tiene suficientemente, ¿no? Así que, te das cuenta, acá te es otra razón para que la escuela sea totalmente católica, totalmente independiente y totalmente para líderes. Te digo líderes y te digo cristianos, ¿entendés? Cristianos que terminan siendo líderes, buenos líderes para el país, para la familia, para lo que sea, ¿viste? Y dice, son dos cosas distintas la enseñanza de religión desde un punto de vista histórico, cultural e identitario y la catequesis. O desde un punto de vista histórico, cultural e identitario, como es en las escuelas públicas, ¿sí? Ni fu ni fa, en cierta manera. Y la catequesis dice que consiste en la transmisión de la doctrina a quienes por fe la quieran recibir. Pero fíjate, entonces, si en la escuela privada también le enseñan la religión en términos generales, bueno, entonces te das cuenta de que por eso está el mundo como está. Pensar. La primera no requiere ser católico, ¿no? La histórico, cultural, identitario, ¿no? La religión. Ni siquiera cristiano hace falta, ¿no? Para la religión en general. Mientras que la segunda sí conlleva la fe de la persona que recibe la catequesis. Por eso te pido que el que ingresa en la escuela católica tiene que tener una total adhesión a la doctrina católica, ¿viste? Plena. Y si son 18 alumnos, los 18 tienen que ser así. 32, 44, 15, 8, lo que sea, ¿entendés? Teniendo en cuenta esta distinción, no es compatible con el carácter secular del Estado la enseñanza de la religión en las escuelas, incluso públicas, dice, ¿no? Como si se refiere también a la privada. Dice, a ver, y bueno, ya falta poquito, ¿verdad? Salté un poquito, ¿no? Porque si no se hace muy largo.
¿Qué desafíos presenta, le pregunta al cura, la enseñanza de la religión en Panamá? ¿Qué desafíos tiene la enseñanza de la religión? Desde el punto de vista del Estado, contesta, creo que el desafío es precisamente garantizar el cumplimiento de la Constitución. Bueno, el artículo 107 que dice que tiene que haber un profesor de enseñanza de religión en toda la escuela primaria y secundaria, tengo entendido, ¿no? Bien. Lo cual ya te dije que tiene todas las desventajas. Pero por lo demás, ¿sabes? Hay una cuestión acá de legalidad inclusive, ¿viste? De licitud. No es simplemente que el Estado no puede, escúchame, alegremente, ¿viste? Sacar plata del Estado y enseñar religión católica, enseñar religión judía, como si fuera que se cumple, como decía el Papa Juan Pío XI, enseñar el Islam, todo eso, ¿entendés? Entonces dice, primero dice que, la respuesta del cura dice, el desafío es precisamente garantizar el cumplimiento de la Constitución. ¿Te das cuenta? O sea que le parece bien que esté en la Constitución, por empezar. No debería estar en la Constitución un artículo que diga que hay que darle enseñanza religiosa a los niños, de ninguna manera, ¿viste? De ninguna manera. No se puede olvidar porque es un mundo secular el de la Constitución. Después, si alguien quiere ir a la escuela católica, pero que tiene toda la libertad del mundo, en la parroquia tiene toda la libertad del mundo, ¿entendés? A un retiro espiritual tiene toda la libertad del mundo. Entonces dice, que esté el 107 de la Constitución está bien, que ese artículo 107 está muy bien y tendría que estar siempre ahí, dice. Y además dice, también en relativo al derecho a la libertad religiosa, el famoso derecho a la libertad religiosa, que significa pesos, siempre, casi siempre, cuando le dicen últimamente, desde hace las últimas décadas, ¿no? En lo relativo al derecho a la libertad religiosa y a la de los padres de familia a escoger el tipo de educación para sus hijos. O sea que van al Estado y le dicen, miren, yo quiero este tipo de educación para mis hijos y quiero que ustedes paguen ese tipo de educación. Es así de sencillo, y entonces estamos equivocados. Pero, mira, te voy a decir, no puedo seguir hablándote si no te digo que este sacerdote me parece que un hombre que realmente está, por lo menos tendría que estar muy bien preparado teológicamente, y que tiene la suerte de haber tenido una buena actividad profesional, tiene varios títulos universitarios, es un hombre que tiene todas las posibilidades, toda la potencialidad para ser un apóstol increíble, ¿sabes? Y no va a necesitar jamás un centavo del Estado para él desarrollar su actividad. Él puede hablarle a miles de niños, puede hablarle a miles de jóvenes, cientos, millones también. Y sin necesidad del Estado, ¿viste? Si es un apóstol fuera de serie, casi como parece, ¿viste? Porque tiene una formación increíble. Bueno, entonces, y aún así, ¿qué sucede si aparece un sacerdote como el cura de Ars, ¿no es cierto? En varios lugares que le costaba mucho el estudio, y era un hombre también, ¿cómo te diría? Muy santo, que es lo principal, ¿no? Era un hombre, que tenía unas condiciones que eran totalmente, pocas veces vistas en un sacerdote, en la historia. Entonces, en la Iglesia Católica, los más inteligentes y los que parecen menos inteligentes, todos pueden ser grandes sacerdotes, se ocurre a mí, o grandes cristianos, grandes políticos también. Porque a veces las apariencias engañan, ¿viste? O sea que yo no estoy en contra de este sacerdote ni de ningún sacerdote, ¿sabes? Estoy a favor de una iglesia
que se expanda por el mundo de una manera mejor que en el primer siglo de la Iglesia, que lo puede lograr. Bueno, no, para terminar quería comentarte que para que este sacerdote, ojalá que me entienda, ¿no?, lo que le dije yo y todos los curas, que no es el 804 y 805 los únicos cánones que me parece que habría que modificar, no tendrían que estar, no modificar, ¿no? Modestamente digo, hay muchas, ¿cómo diría? No sé si decir inconsistencias, incongruencias, contradicciones en los cuantos cánones. Te diría uno solo acá, de los que se refieren a la educación, para que este sacerdote y quizás todos los católicos, ¿no?, comprendamos que no es que solamente esté el 801, el 804 y el 805, ¿no?, de los casos para cambiar. Hay muchas modificaciones que hacer. Y es realmente algo que habría que revisarlo y escribirlo nuevamente, me parece a mí. Porque mirá, el 797, el canon 797, dice lo siguiente: es necesario que los padres tengan verdadera libertad para elegir las escuelas. Por tanto, los fieles deben mostrarse solícitos para que la sociedad civil reconozca esa libertad de los padres y, conforme a la justicia distributiva, la proteja a la familia, no a los padres, a los niños. También con ayudas económicas. El gobierno tiene que dar ayudas económicas, porque tiene libertad, ¿sí?, para elegir las escuelas. Por eso tiene que ayudarlas económicamente. Y conforme a la justicia distributiva, ¿no? Entonces todo el mundo recibe plata, cualquier 15 religiones, ¿no? Por ejemplo, podría darse. Entonces, el 799, el 799, deben esforzarse los fieles para que en la sociedad civil las leyes regulen la formación de los jóvenes, las leyes que regulan la formación de los jóvenes, que provean también a su educación religiosa y moral en las mismas escuelas, según la conciencia de sus padres, ¿no? Claro, con profesores pagados por el Estado, supongamos. Porque déjame que te diga el 793, el párrafo 2. También tienen derecho los padres a que la sociedad civil les proporcione las ayudas que necesiten para procurar a sus hijos una educación católica. Este es bien concreto, ¿viste? La sociedad civil, el Estado, ¿no es cierto? Es el Estado, es el gobierno, son los impuestos de todo el país, los impuestos que paga toda la nación. Tienen que utilizarse parte de sus impuestos para que procurarle una educación católica a tus hijos, o a quien quiera, ¿no es cierto?
Pero acá no dice católica o protestante o judía, no, acá bien concreto, ¿viste? Católica. O sea, que simplemente te pido que te fijes en cuáles son los resultados. Te digo solamente algo, mirá, en Australia hay una universidad que está ahora cuestionada, católica, que tiene una historia buenísima, importantísima universidad, que tiene una historia fabulosa porque de allí salieron varios obispos, salieron muchos obispos, salieron grandes dirigentes políticos. Es como una especie de emblema, ¿no?, de la Universidad Católica Australiana. Ahora, últimamente, las últimas décadas, viste como todo empezó a desmejorar, ¿sí? La adhesión a la fe católica, ¿no?, a la ortodoxia católica, ya no es tal. Y casi llegaron a pensar que habría que quitarle el título de católica. Bueno, esa universidad, entre otras cosas, recibe subsidios del Estado, ¿sabes? Recibe subsidios del Estado, dinero de los impuestos. Y no parece ser una universidad exclusiva para católicos, viste que para ingresar tenés que demostrar que querés ser católico, por lo menos, ¿sí? Y entonces pasa lo que pasa, ¿te das cuenta? De que termina siendo una universidad como todas, una universidad, así de sencillo. Entonces no tiene ese, digamos, ese valor agregado que tiene que tener, ¿entendés? Indefectiblemente, de una intensa formación religiosa, pero no de eso casi nada, ¿viste? Y al contrario, a veces quizás te enseñan lo contrario, ¿no? No se muestran, se muestran un poquito modernistas, ¿sabes? Que son los modernistas, son un poco los rebeldes de la religión, en un poquito o en mucho, ¿sabes? Rebeldes contra la doctrina, digo. Bien. Ah, ojalá eh, que te sirva un poco la charla, porque mira, la Iglesia Católica, los asuntos mundiales, religiosos, políticos, son para pensarlo mucho, ¿viste? Hay que pensar mucho la situación de la Iglesia Católica, de las religiones, del mundo, de la política, la economía. Hay que pensar mucho, estudiar lo más que se puede. O simplemente leer, te digo, leer, ¿viste? Aprovechar el internet que tiene, ¿cómo te diría? Bueno, pero por eso vos, este, si rezás, ¿no? Y, y te procuras una buena formación, aunque sea autodidacta, en la medida que se pueda. Y bueno, buscando a los profesores algún guía, ¿no?, espiritual que te ayude a entender. Y que con la ayuda, ¿no?, pidiéndole mucho al Espíritu Santo, quizás podés contribuir mucho, ¿no?, a la solución de los problemas de este mundo, ¿sí? Bueno, que Dios te bendiga. Hasta otro día.